Bien, vamos a empezar el tema número 2, que es la previsión. Entre los objetivos básicos tenemos que el estudiante debe aprender a fijar objetivos, seleccionar trabajos de investigación en los cuales puedan hacer una posterior planificación y seguir los cursos de acción. El contenido del tema tiene principios generales de previsión, regla para la fijación de objetivos y clase de objetivos, la investigación y sus reglas, técnica de investigación, reglas sobre cursos alternativos de acción. Entre los objetivos operativos tenemos conocer los elementos básicos a fin de realizar una buena previsión para su posterior planificación, organización, dirección y control. La bibliografía es la que vemos acá en pantalla, Administración Moderna de Agustín Reyes Ponce, primera edición y segunda reimpresión. Bien, el concepto de previsión. La palabra previsión viene del latín prever, que significa ver anticipadamente. Implica la idea de cierta anticipación de acontecimientos y situaciones futuras que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería imposible hacer planes. Por ello, la previsión es la base necesaria para la planeación o planificación. Para hacer previsiones es indispensable los siguientes requisitos. Inciso A, fijar los objetivos o fines que se persiguen. Inciso B, investigar los factores positivos y los negativos que nos ayudan u obstaculizan de alguna manera en la búsqueda de esos objetivos. E inciso C, coordinar los distintos medios en diversos cursos alternativos de acción que nos permitan escoger algunos de ellos como base de nuestros planes. Tal como podemos ver en esta literatura, lo principal es fijar los objetivos, luego investigar los factores que nos ayudan y que nos perjudican, y finalmente coordinar los distintos medios que tenemos dentro de la empresa. La definición que podemos dar nosotros de una manera cabal a la previsión se entiende por previsión como el elemento de la administración en el con bases en las condiciones futuras que una empresa habrá de encontrarse, reveladas por una investigación técnica, se determinan los principales cursos de acción que nos permitirá realizar los objetivos de esa misma empresa. Esta definición está dentro del texto de Agustín Reyes Ponce, la podemos analizar. Primeramente dice que es un elemento de la administración, claro, es un elemento, dijimos que son 6 los elementos, ¿sí? La previsión es el primer elemento. Y se habla de condiciones futuras en las que habrá de encontrarse la empresa. Quiere decir que ya está anticipándose a los hechos, ¿sí? Incluso sin haber planificado. Determinando los diversos cursos de acción, quiere decir los diversos caminos para llegar a ejecutar lo que se pretende planificar y cumplir con los objetivos de la empresa. Nunca hay que perder de vista los objetivos de la empresa, que es la base fundamental. Bien, la previsión tiene sus principios. ¿Qué significan los principios de la previsión? Son aquellas normas, aquellas reglas que se deben realizar con una condición sine qua non, es decir, se tiene que hacer sí o sí, como se dice vulgarmente. Bien, el primer principio se denomina el principio de la previsibilidad. Y este principio se formula de la siguiente manera. Las previsiones administrativas deben realizarse tomando en cuenta que nunca alcanzarán la certeza completa, ya que el número de factores y la intervención de las decisiones humanas siempre existirá en la empresa un riesgo. Pero tampoco es válido decir que una empresa se constituye en una aventura totalmente incierta. Claro, en esta definición nosotros podemos redundar que nos habla de que las previsiones deben realizarse
¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que jamás se va a alcanzar la plena certeza. ¿Y por qué? Porque existen factores de riesgo debido a las decisiones humanas. En una empresa hay decisiones humanas, el jefe se puede enfermar, se puede ir del país, se puede accidentar, el mismo personal también, entonces lógicamente todas esas previsiones a veces no se llegan a cumplir justamente porque están acordes con las decisiones humanas, ¿ya? Acá nos habla que la previsión administrativa descansa en cierta moral o probabilidad que será tanto mayor cuanto más pueda apoyarse en experiencias pasadas. Claro, lógicamente que las probabilidades siempre son más acertadas cuando nosotros nos apegamos a las experiencias pasadas. ¿Ok? Bien. Punto aparte, aplicación del principio. ¿Qué significa la aplicación del principio? Recordando los distintos estados en que puede encontrarse nuestra mente frente a la verdad, sobre todo para la predicción de futuro, nos encontramos en tres situaciones básicas. La primera, inciso A, la certeza. La certeza es la variable que excluye el temor de equivocarse. Pero ¿cuándo pasa esto? Lógicamente, si se funda en la esencia de las cosas, es decir, si tenemos nosotros algo que es irrefutable. Por ejemplo, ¿existe la certeza que un círculo jamás llegará a ser un cuadrado? Sí, existe la certeza. Entonces son cosas que son totalmente irrefutables. Por ejemplo, otro ejemplo vamos a dar, el cumplimiento de las leyes de la oferta y la demanda, sobre todo para grupos sociales grandes. ¿Cómo podemos analizar el cumplimiento de las leyes de la oferta y la demanda? Fácil, sencillo. Cuando hay mucha oferta de producto, ¿qué pasa con la demanda? La demanda es baja, ¿no es cierto? Y cuando hay mucha demanda, la oferta es baja. Introducimos una variable más todavía entre medio, que es el tema de los precios. Cuando hay mucha oferta, ¿qué pasa con los precios? Los precios bajan. Y cuando hay poca oferta, los precios suben. ¿Ok? Y eso está ligado con la certeza porque no hay dónde perderse. Bien. La segunda aplicación del principio inciso B, incertidumbre. Para el efecto de la predicción de lo que habrá de ocurrir, implica carecer absolutamente de elementos para poder predecir cómo se presentarán en los acontecimientos futuros, ya sea porque no tenemos bases para deducir los hechos o también porque las bases tienen otro sentido para presentarse. ¿Qué significa todo esto? En la incertidumbre, que no es absolutamente nada parecido a la certeza, es todo lo contrario más bien, ¿ya? Acá implica poder predecir, pero con un conocimiento de los datos, de las estadísticas, de los antecedentes, demasiado incipiente, demasiado pequeño, que recién comienza. Es decir, la incertidumbre hace que nosotros no tengamos mecanismos para decidir. Por ejemplo, yo cómo voy a saber si mañana va a llover o no va a llover, o no va a llover si no tengo internet, no tengo celular, no tengo televisor, no tengo donde consultar. Entonces difícilmente yo pueda predecir. ¿Ya? Entonces esa es la incertidumbre, donde se carece de elementos para poder llegar a predecir. Y por último, el inciso C de la aplicación de este principio nos habla de la probabilidad. La probabilidad se constituye en aquel estado que, sin estar seguros sobre el sentido en que ocurrirán las cosas, tenemos motivos serios y fundados
para concluir que hay posibilidades de que ocurra en un sentido o en otro. Bien, por ejemplo, todo se puede cuantificar, las probabilidades se pueden cuantificar. ¿Qué probabilidades hay de que al lanzar un dado nosotros saquemos un número 5? La probabilidad es 1 sobre 6. ¿Por qué 1 sobre 6? Porque solamente existe un 5 en el dado y son 6 caras, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay al lanzar una moneda que esta salga una cara o salga una cruz? La probabilidad es de 1 sobre 2. 1 sobre 2, ¿qué significa? 1 sobre 2 por 100 es el 50%, ¿ok? Entonces, en términos de empresas agropecuarias se ocupa mucho el tema de las probabilidades, pero fundamentado en hechos pasados. Nunca se puede utilizar las probabilidades cuando hay inseguridad, cuando no hay certeza, ¿ya? Es decir, cuando hay incertidumbre. Bien, validez de la predicción. ¿Cuándo son más válidas y confiables nuestras predicciones? Vamos a analizar la validez de la predicción desde 3 puntos de vista muy importantes. Primero, cuanto más analíticamente estudiemos cada uno de los factores que han de intervenir en la realización de los hechos futuros, y no solo el conjunto de ellos global, sino empíricamente considerado. Es decir, mientras más análisis se haga, lógicamente, analizando los factores que van a intervenir, tenemos más posibilidades de que ocurra el factor. Segunda validez. Cuanto más nos fundemos en hechos objetivos y no en simples opiniones, de preferencia lo ocurrido a nuestra empresa y a otras empresas y otros sectores vecinos. En la administración agropecuaria, mucho se ve reflejado los hechos objetivos en base a lo ocurrido en nuestra empresa, a los hechos históricos, pero también mucho se ocupa, por ejemplo, lo que ocurrió en los campos aledaños, en los campos vecinos. Si al vecino en cultivar cierto elemento, ciertas semillas, por ejemplo, maíz, la soya, si le fue bien o no le fue bien en cierta época para su cosecha. Entonces, lógicamente, tenemos esa referencia que nos estamos fundando en hechos objetivos. Y tercero, cuanto más podamos aplicar la determinación de los factores de medida, sobre todo estadística, cálculos de probabilidades. Por suerte existe la materia de estadística, que nos ayuda bastante en el conocimiento anticipado de los hechos que podrían llegar a suceder. En estadística se hacen análisis, por ejemplo, de regresión en base a hechos pasados y se pueden hacer predicciones para futuro, como lo veremos posteriormente cuando entremos en la parte de la administración agropecuaria. ¿Ok? Bien. Otro principio que tenemos es el principio de la objetividad. ¿Ya? Dice que las predicciones deben descansar en hechos más bien que en opiniones subjetivas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis o por sus frutos los conoceréis. ¿Esto qué significa? Que si nosotros basamos nuestro estudio en hechos anteriores podemos sacar conclusiones con base cierta. Pero sin embargo, si nosotros pedimos criterios personales, ¿ya?, que están sesgados a ciertas conveniencias o no conveniencias, entonces lógicamente vamos a tener una mala previsión. Vamos a tener una previsión subjetiva y no, como lo dice el principio una previsión subjetiva. Tercer principio es el principio de la medición. Este nos indica que las previsiones serán tanto más seguras cuanto más podamos apreciarlas no solo cualitativamente, sino en forma
cuantitativa. ¿Esto qué significa? Que las previsiones lo mejor que se puede hacer es medirlas, ¿ya? Y para medirlas, lógicamente, las tenemos que medir de manera cuantitativa. ¿Por qué? Porque si las hacemos de manera cualitativa, ya no dejan de ser unas opiniones, ya no son, mejor dicho, unas opiniones objetivas, sino serían unas opiniones subjetivas y, lógicamente, esto está en base al pensamiento del sujeto. También acá en este principio se puede aplicar las mediciones de la estadística. ¿Ok? Punto aparte, concepto de objetivo. Vamos a ver lo que son las reglas para la fijación de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, hay mucha gente que define los objetivos como las metas, define los objetivos como los fines, ¿ya? Pero aquí vamos a dar un concepto bastante claro, bastante puntual. Concepto objetivo. La palabra objetivo, del latín objectum, implica la idea de algo hacia lo cual se lanzan o se dirigen nuestras acciones. Suele también conocerse con el nombre de meta. Por ejemplo, nuestro amigo nuestro amigo Terry habla de los objetivos, dice: representa lo que se espera alcanzar en el futuro como resultado del proceso administrativo. Es una buena definición, ¿no? Porque lógicamente, ¿qué es lo que se obtiene logrando cumplir los objetivos? Lógicamente, se logra una máxima eficiencia. Y ya lo hemos dicho, cuando hay una buena eficiencia, hay muchas posibilidades de que haya también una buena eficacia. No siempre, pero lógicamente las posibilidades son grandes. Bien. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Los objetivos se clasifican de la siguiente manera. Inciso A: objetivos individuales y colectivos. Debe ante todo distinguirse el objetivo que persigue una persona física concreta de los objetivos del grupo humano. Cuando entran a formar parte de ese grupo, lo hace con la mira de obtener un bien común o una utilidad común, pero obviamente los objetivos del grupo muchas veces pueden estar opuestos a los objetivos individuales. Un ejemplo se da en los objetivos de la empresa, que con mucha frecuencia se confunden con los objetivos del dueño. El dueño generalmente, ¿qué es lo que persigue en la empresa? Que la empresa tenga utilidades. ¿Por qué? Porque es el dueño, ¿no es cierto? Y porque él va a obtener las utilidades y él va a ganar. Sin embargo, ¿qué es lo que persiguen los empleados como objetivo en la empresa? Que la empresa sea estable, que la empresa tenga rendimiento. ¿Para qué? Para que le pague buenos sueldos, para que la empresa no vaya a cerrar y se queden sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces los objetivos individuales están contrarios a los objetivos colectivos. Los objetivos colectivos lógicamente buscan el bien común, ¿ya? Bien, inciso B: objetivos generales o particulares y particulares. Se entiende que un objetivo es general cuando es más amplio en la relación con los otros que están subordinados a él, que solo los medios conseguirán ese objetivo. Por ejemplo, el objetivo de la división de la producción, de las ventas, de la finanza, son particulares respecto a los objetivos de la empresa, que se consideran generales. Aquí no hay donde perderse. Objetivos generales es cuando se refiere a toda la empresa. Objetivos particulares es cuando se refieren a ciertas oficinas, ciertos departamentos de la empresa. Como lo dice la literatura, los objetivos de las ventas, de las compras, de la producción son objetivos parciales, mientras que los objetivos generales son objetivos de la empresa. Generalmente están muy ligados, porque cumpliéndose los objetivos parciales, lógicamente que también se cumplen los objetivos generales. Inciso C: objetivos básicos, secundarios
y colaterales. Los objetivos secundarios, vamos a empezar por ahí, son simples medios para la consecución de objetivos básicos o primordiales. Ejemplo, un objetivo básico del departamento de venta será lograr que las ventas sean más rentables, más productivas. Y para conseguir este objetivo, se buscará obtener la mayor calidad del producto para ganar un mercado, una competencia y disminuir los costos. Ahí claramente vemos nosotros que el objetivo secundario, en todo caso, es la calidad y el objetivo básico es la maximización de las ventas, ¿sí? Los objetivos colaterales son aquellos que, sin ser buscados directamente como principales, se obtienen muchas veces espontáneamente. Por ejemplo, la publicidad tiene como objetivo fundamental lograr mayores ventas, pero bien enfocada puede servir como relaciones públicas determinadas por la empresa. Es decir, una empresa cuando hace buena publicidad, lógicamente mejora sus ventas, pero muchas veces también el nivel de importancia de la empresa, el nivel de credibilidad, ya hace que esta empresa se posicione en un alto nivel dentro de una sociedad. Inciso D, objetivos a corto y a largo plazo. En razón de la finalidad económica de las empresas, los objetivos deben realizarse en el plazo más corto posible, pero existen algunos que de antemano se prevé que no podrán obtenerse, sino después de un tiempo determinado, la fijación de la cual está bien precisada, añade mayor eficacia a toda previsión. Bueno, ¿esto qué significa? Haciendo una síntesis, el objetivo a corto plazo es cuando se lo logra dentro de un periodo corto, valga la redundancia. Corto significa menos de un año, ¿sí? Y a largo plazo es cuando, lógicamente, se logra más de un año. Generalmente, cuando se instalan las empresas de producción, ya estas recién empiezan a recibir su rendimiento, sus utilidades pasado el año calendario. Entonces, generalmente estos tienen objetivos a largo plazo. Bien. El inciso E habla de los objetivos naturales y subjetivos o arbitrarios. ¿Qué nos dice? El objetivo natural es aquel que por sus propias características busca determinada función, organización, etc. El objetivo arbitrario es aquel que se propone el empresario o jefe de un grupo o persona que dirige la acción distinto de la naturaleza propia de esa actividad o función. Ejemplo, el fin natural de una empresa lucrativa que produce beneficios para el empresario puede crear y mantener su empresa para lograr un prestigio social. Es decir, el prestigio social vendría a ser un objetivo subjetivo o arbitrario, porque el objetivo natural, lógicamente, si es una empresa de producción, pues es producir. Si es una empresa de comercialización, pues su objetivo es vender. Bien, para elaborar un objetivo hay que cumplir ciertas reglas, ¿ok? Son básicamente dos las reglas que hay que cumplir para lograr los objetivos. Las reglas negativas y las reglas positivas. ¿Qué indican las reglas negativas? Las reglas negativas dicen que no debe tomarse como objetivo lo que puede ser tan solo sus síntomas o elementos. ¿Ya? Y otra de las reglas negativas nos dice que no debemos confundir el objetivo con uno de los medios para alcanzarlo. Muchas veces los objetivos se consideran como medios y no, los objetivos son las metas.
porque los medios vienen a ser las políticas, es decir, los caminos. Estas son las reglas negativas entonces. Dentro de las reglas positivas tenemos, inciso A, debe procurarse contar con opiniones de diversas personas, sobre todo si sus puntos de vista representan ángulos distintos y complementarios. Es decir, cuando nosotros queremos encarar un objetivo, tenemos que pedir las opiniones de personas que tengan conocimiento en el rubro que estamos nosotros inmersos, ¿sí? Y el inciso B, ¿qué nos dice? El objetivo debe fijarse por escrito en los casos de mayor importancia. Generalmente las empresas, pequeñas, grandes o medianas, sus objetivos muchas veces ni siquiera lo formulan. Entra un personal nuevo y no conoce los objetivos. Entonces acá, una de las reglas positivas nos dice que los objetivos deben fijarse siempre por escrito. Y vamos entrando ya en la parte más importante